Muy bien, jóvenes, pues hola, mi nombre es Carlos Vilchis, yo voy a ser su profesor durante la materia de composición por nodos. Me gustaría iniciar pues platicándoles un poco sobre mí. Soy ingeniero en sistemas, para los que todavía no me conocen, sé que hay chicos nuevos en esta materia. Ingeniero en sistemas, egresado de la Mayab, estudié una maestría en animación y efectos visuales en Madrid, en una escuela llamada el CICE. Después trabajé en varias televisoras, productoras de comerciales, productoras de cine. Empecé a dar clases hace algún tiempo en la VM, por ahí el 2009. De ahí pues empecé a trabajar en la Anáhuac, también dando clases en la Anáhuac Norte, la que está aquí en la Ciudad de México. Y para los que no sepan, vivo en la Ciudad de México. Hace un par de años, sí, hace 2 años o 3, empecé a trabajar en mi propia compañía. Fundé HCG Technologies, que es mi compañía en la cual representamos a Vicon Motion Systems, una compañía que se dedica a la fabricación de sistemas de motion capture. Y desde entonces lo representamos en México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá y varios países, obviamente México. Y bueno, pues doy clases en mi tiempo libre, principalmente para estudiantes de la NAVAC únicamente, ya no doy clases en VM. Y de pronto pues me piden dar clases para la NAVAC Maya, pero por mi trabajo pues no puedo impartirlas físicamente siempre. Entonces el modelo siempre va a ser muchos módulos de video para que ustedes vayan avanzando. De pronto los voy a ver en algún punto de este semestre en Mérida, pero bueno, básicamente esa es la introducción. Vamos a empezar con nuestra materia de composición por nodos. Y bueno, me gustaría arrancar primero con un poquito de la introducción a los VFX, porque tal vez no les han dado la oportunidad de aprender bien los flujos, etcétera. Es simplemente una plática. Como saben, los VFX en realidad es una serie de técnicas y estándares utilizadas por la industria para producir gráficos por computadora. Y principalmente si los VFX han crecido mucho es porque sirven para recrear cosas que son muy costosas o imposibles de hacer por métodos tradicionales, como bien lo comenta el slide. Sin embargo, últimamente ha habido una crisis muy chistosa en los efectos visuales que dice que lo técnico, o sea, el hacer efectos reales, o explosiones reales, máscaras reales, etcétera, tiene un poco más de valor que los gráficos por computadora, detonado por George Miller, que hizo Mad Max Fury Road, la última película, y que prácticamente era hecha toda con actores y explosiones reales y, bueno, cosas que suceden moditas. Ahorita está de moda hacer las cosas prácticas, no por computadora, pero evidentemente siguen teniendo efectos visuales las películas. Muchas veces muchos confunden explosiones y cosas que se destruyen con partículas. No es cierto, no hay mucha relación. Las partículas es una herramienta de representación de elementos volumétricos en un software de 3D que se utiliza para representar fenómenos. Ya tendrán su materia de partículas para entenderlo, pero los efectos visuales principalmente son muchas técnicas. Es como decir, no sé, estudiar alta cocina y decir, bueno, pero la alta cocina son pasteles. No, pueden ser pasteles, sopas, carnes, etcétera. En el caso de las partículas es un elemento de los VFX. Tal vez ya conocen el workflow, sin embargo lo quiero recapitular. Existe la preproducción, la producción y la postproducción. La preproducción es todo el proceso de planeación de un shot en una película. Puede ser tanto hecho a manera de previs, como un guión, como un script, como un video. Normalmente se utilizan herramientas como Max, Maya, Motion Builder y Blade. Posteriormente sigue la producción, que es cuando ya se graba el material. Recuerden muy bien que el proceso de producción es cuando se hace la película, pero digamos de manera humanamente real.
Ya saben, se utilizan mucho green screens, efectos prácticos, explosiones, etcétera. Mayormente los softwares utilizados son los softwares de composición, que ya veremos más adelante. Obviamente hay también el proceso de tracking de props, que sigue siendo parte de la producción, en el que a los actores se les pone este tipo de trajes, que son trajes con una superficie contrastante. Ya lo verán en su materia de tracking, que van a tener también una más adelante. Obviamente en los sets de producción se ponen muchos tracking points que sirven para amarrar la escena al tracking de la cámara. El software más utilizado para tracking es PFTrack, que es una herramienta de cine muy profesional. Obviamente también durante la producción se ve lo que es el motion capture, que principalmente sus herramientas son Blade y Motion Builder. Y en la postproducción pues ya es cuando la película ya se terminó de grabar, ya no necesitas actores ni nada. Entonces empieza pues con procesos como el environment design, que es el modelar objetos para utilizar en la composición. Hay que aclarar mucho que hay distintos tipos de modelado. Como lo han visto en sus materias, existe modelado para animación, modelado low poly, modelado para VFX. En el caso del modelado para VFX no se le llama propiamente modelado 3D, sino se le llama environment design. El proceso de extracción de cámara con PFTrack ya es el proceso de postproducción, en el cual propiamente ya sacas las cámaras. El proceso de simulación de dinámicos utilizando gran cantidad de softwares como FubeFX, RealFlow, Thinking Particles, Krakatoa, Nayat, Railfire, Houdini, hay muchísimos, ¿ok? Ya ahí es como por gusto se rompen géneros, pero principalmente lo ideal es como aprender una herramienta de volumétricos, una herramienta de líquidos y una herramienta de partículas básicas, ¿ok? También se hace el trabajo de set extension, que en realidad set extension va mucho de la mano de el matte painting, que es el proceso de generar fondos a través de pinturas no pinturas digitales, pero ese es un proceso también muy conocido. Y todo esto se hace a través de una herramienta que se llama la herramienta de composición. Las herramientas de composición son softwares que sirven precisamente para eso, para armar, para ensamblar. Son herramientas que han evolucionado mucho con el tiempo. Normalmente muchos me preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay con hacer motion graphics y componer? Lo principal es que entiendan que componer es un proceso técnico que mezcla muchas más técnicas que los motion graphics. Cuando uno hace motion graphics, pues implica los gráficos que hizo en Photoshop, en Illustrator, pero todos los gráficos se mueven. Quiero aclarar, hay motion graphics en 2D y motion graphics en 3D, no significa que unos sean 2D y otros 3D. La diferencia va a radicar en que los motion graphics implican tiempo de duración. Es decir, los motion graphics de un video en YouTube que tardan 30 segundos es un proyecto que se puede hacer en la misma computadora. El proceso de composición raramente excede los 8 segundos de duración. Un shot de una película, un shot de un efecto se compone y nunca duran tanto. Siempre son secuencias de cámara que se van cortando. La mayoría de las películas pues tienen una cantidad de shots determinada que se sabe desde antes de que se vaya a grabar. Lo normal son unos 200 o 300 shots de VFX a componer. Hablando de una película normal como tal vez, no sé, una de acción, no propiamente de ciencia ficción, sino simplemente una película normal. Sin embargo, hay películas que llegan a tener a 2000 o 300 o 3000 shots, sea el caso de la última película de Star Wars, The Force Awakens, que tiene 2000 y pico shots compuestos, ¿ok? Ahora, hay que aclarar, existen dos tipos de composición, la online y la offline. Ahorita les voy a explicar más adelante la diferencia entre una y otra, pero es importante denotar que hay distintos puestos de compositores, ¿ok? Y quiero aclarar, After Effects no es un software de composición propiamente dicho, es un software de gráficos en movimiento que permite composición, pero no nació para componer, ¿ok? Principalmente quisiera determinar cuál es la diferencia entre After Effects y un software de nodos, o principalmente un software de composición por capas y un software de composición por nodos. Pero para eso pues me gustaría explicar un poquito la historia de la composición.
Las primeras estaciones de trabajo para componer fueron en unas computadoras llamadas Silicon Graphics. Estas computadoras existieron en la década de los 90, eran unas computadoras muy costosas, llegaron a costar, pues no sé, como unos 600, 700 mil pesos, las más baratas, y eran equipos que solamente corrían el software de composición o el software de 3D. Silicon Graphics fue un gran fabricante de estas computadoras en los 90. Vendió muchísimas, hablando de que, bueno, la industria muy pequeña en ese entonces y casi todo era Silicon Graphics. De hecho, en la Náhuac Mayab, o antes Universidad del Mayab, tuvieron una Silicon Graphics en los 90 en la cual los chicos de comunicación hacían sus gráficos. Muy simple, muy costosa y muy cerrada. A cerrada me refiero a que no era una computadora que tuviera Windows, que tuviera internet, que pudieras ver fotos, de pronto hacer cosas, no. Era un equipo que lo abrías y arrancaba un software en concreto para hacer composición de software o para hacer 3D. De hecho, Maya originalmente corría en Silicon Graphics. Estoy hablando del Maya de los 90 que lo diseñó una empresa llamada AES Webfront, que posteriormente fue adquirida por Autodesk a fines de los 2000 y bueno, es como un poquito de historia. Los primeros Mayas corrían solo en Silicon Graphics. Y en ese entonces, cuando tú comprabas tu Silicon Graphics, venía un software que se llamaba Composer, que era el software que te permitía componer imágenes. Eran equipos muy, muy poderosos para su época y muy costosos, pero bueno, hoy en día creo que mi celular tiene más poder que una Silicon Graphics. En aquel entonces, por los 90 nace After Effects. En 1995 la gente de Adobe adopta un proyecto como de unos desarrolladores como independientes y lo bautiza After Effects. Como saben, Adobe es una compañía que tiene toda la vida desarrollando software, principalmente Photoshop, y que se adquiría para usar en las Mac. Entonces After Effects nace para las Mac en los 90. La diferencia entre Photoshop y After Effects es que After Effects te permite editar video. No editar video propiamente, esta es una palabra mal usada, perdón. Componer varios cuadros. Imagínense que yo estoy en Photoshop haciendo una foto, pero de pronto puedo hacer 30 fotogramas, como si fuera un Photoshop de muchas imágenes. No se utiliza para editar video, esa es una práctica muy mala. Si lo hacen, por favor, ya no lo hagan, porque en realidad After Effects no es un editor de video, es un software de creación de gráficos en movimiento. La principal característica desde entonces hasta la fecha es que After Effects es un editor offline. Offline significa que los archivos los cargas, los trabajas y de pronto los tienes que renderear. No lo puedes hacer en vivo. Y que trabaja por capas. Estoy seguro que conocen After Effects, estoy seguro que han visto que tiene varias capas y de pronto empiezas a armar las cosas. Y bueno, es como un sándwich gigantesco de capas y efectos. Y las últimas versiones de After Effects simulaban 3D, te dejan girar cositas, rotar cositas, pero no es un software de composición en 3D, es un software 2D que simula 3D, ¿ok? El principal detalle de After Effects es que la metodología de edición por capas es una metodología pues muy arcaica, que no permite que los sistemas, digamos, exploten al máximo los recursos de la computadora. ¿Por qué? Porque las capas son como sándwiches, entonces tienes los distintos elementos y la computadora tiene que cargar en RAM cada una de estas. Pero si tú necesitas hacer recursividad, reutilizar algo, After Effects no te lo permite. De pronto he conocido gente que presume haber hecho en After Effects un compuesto con 200, con 300 capas, cuando en realidad en un software de composición por nodos bien podría nada más utilizar unos, no sé, 25 nodos, pero la realidad es que After Effects hace eso, empieza a hacer muchas capas y de pronto es difícil encontrar lo que estás haciendo porque a nivel composición tienes tantos pisos que ya no sabes lo que estás buscando. O de pronto no existe, como les decía, la recursividad. Tienes que hacer precomposiciones y entonces adentro de una composición hay otra composición y hay otra composición, entonces es muy complicado de manejar efectos a nivel gran escala. Ningún estudio de cine que se respete utiliza After Effects para hacer efectos especiales. Solamente se utiliza comercialmente en algunos comerciales y evidentemente para hacer motion graphics con toda la libertad del mundo lo utilizan.
En el 2002, más o menos, Autodesk saca una herramienta que se llama Combustion. Esta herramienta era un editor por capas que traía un editor por nodos. Era un modelo bastante nuevo para el público. Autodesk Combustion era una herramienta que podías comprar, instalar, etc. También era un editor offline, es decir, cargaba los fotogramas, no era en vivo y tenías que renderearlo. Sin embargo, simulaba el 3D y permitía componer de manera muy sabia. Fue un software muy querido por la industria. Realmente Combustion dejó de existir en el 2008 por la evolución que le dio Autodesk a su gama de productos. Pero yo, por ejemplo, en España me certifiqué como operador de Combustion cuando vi efectos visuales. Y debo de reconocer que en aquel entonces era poco lo que existía de composición por nodos, pero Combustion te ofrecía una propuesta muy fresca, no obligatoria. Tú podías seguir usando capas, pero te dejaba ver nodos. Con el tiempo, Autodesk evolucionó su línea de productos a los productos de gama alta. Fue por eso que Combustion desapareció. Y entonces lanza productos llamados Flame y Smoke. Los principales, porque también está Lustre y está bueno, hay muchos. Los principales son Flame y Smoke. Flame es una arquitectura completamente cerrada. Estamos hablando de que es una computadora que tú le compras a Autodesk para editar efectos visuales. Al ser una computadora especialmente fabricada por Autodesk, que en realidad se las fabrica HP o IBM, corre en Linux, no corre en Windows, pero la principal característica de los sistemas avanzados de Autodesk, como Flame y Smoke, es que son online. ¿Qué significa online? Significa que es un sistema que tú estás haciendo los efectos en vivo y no tienes que renderear, todo funciona en vivo. Son equipos muy costosos. Un Flame te llega a costar entre 1 y 2 millones de pesos. Principalmente lo tienen las grandes televisoras o las grandes productoras de cine. Y el Smoke, que fue la primera plataforma abierta de composición online de Autodesk, en el 2012 se lanzó para Mac. Lo puedes instalar en una Mac. Corre bien en una Mac. Sin embargo, para que la Mac pueda ser online, necesitas tener instaladas un par de tarjetas especiales que lo que hacen es procesar el video en vivo. Si tu Mac, por ejemplo una MacBook o una iMac, lo instalas, es offline. Es decir, tiene que renderear. Si tienes una Mac Pro de esas grandototas que tienen para tarjetas, puedes hacer que la Mac sea online y editas en vivo. Los dos son softwares en 3D y obviamente componen realmente en 3D, o sea, tienen un esquema de nodos, un esquema de composición tridimensional, aceptan cámaras en FBX, etc. Son equipos muy avanzados. Es difícil aprender un Flame. La única manera de aprender a usar Flame es porque de pronto eres practicante en una televisora grande. Tengo varios amigos que eran operadores de Flame, inclusive trabajé en muchos lugares donde había Flames. En Televisa, por ejemplo, tienen como 8 Flames, en Genoma Lab tienen como 4 Flames. Bueno, el Cluster Studio tiene no un Flame, tiene un no es Lustre, es otro, se me olvidó el nombre, pero es como un sistema online de Autodesk. Esto lleva a un modelo de negocios en el cual, como hay distintas maneras de componer efectos, hay distintas maneras de vender efectos. La gente que hace online, pues obviamente puede procesar archivos en tiempo real a través de un RAID de discos. ¿Qué es eso? Unos discos duros rapidísimos. Digamos que son computadoras con discos duros especiales que permiten alto desempeño. Son muy costosos, pero son rápidos. En el caso de los sistemas offline, son archivos que se levantan en caché. Necesitas una computadora normal con un disco duro normal. Es económico sin duda alguna, pero es lento. ¿Okay? Dado que un online es más costoso y solamente hay pocas personas que hacen online, la gente que es operador online gana muy bien. Los editores offline no ganan mal, pero pues obviamente hay todo tipo de offline. Los que lo hacen en su casa como ustedes con la tarea, o los que trabajan en un estudio grande que tiene muchos editores offline. Por poner un ejemplo, no sé, en los estudios de animación grandes, en las agencias de efectos visuales tienen por lo general 1 o 2 sistemas online y como 12 o 15 sistemas offline
y con esos van sacando como el trabajo, ¿no? Un editor online debe ganar como arriba de los 45,000 pesos, topado como por los 60, y un compositor offline pues debe ganar entre unos 12 y unos 25, uno bueno. Pero bueno, esa es la diferencia. Evidentemente los sistemas online los tienen en salas que les llaman online. Cuando uno es editor online es porque ya tiene bastante callo. Lo normal es que en las empresas tengan esa sala muy bonita en donde le ofrecen café, refrescos, galletas a los clientes. Llegan los ejecutivos de las marcas, no sé, Ford, Marlboro, y les están componiendo un anuncio, y un editor online se sienta y está trabajando sobre los cambios del cliente. O sea, el cliente se sienta y en ese momento dice, quiero este efecto, quiero que esto gire, quiero que esto brille, quiero que explote esto por acá, y el editor online está trabajando en esa computadora y lo está haciendo en ese momento. Una sesión online se cobra por horas, es decir, si yo soy el agente de mercadotecnia de, no sé, a Microsoft, y me están haciendo un anuncio y el anuncio se tarda unas 6 o 7 horas en la sala online, pues obviamente voy a cobrar 7 horas de online, el estudio que lo hace. Se le paga muy bien al editor online, pero tiene mucho estrés. Tengo varios exalumnos míos que trabajan como editores online aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues no les va mal. De pronto hay días que no hacen nada porque no hay sesión, y de pronto hay días muy pesados en donde tienen que trabajar con un cliente exigente atrás de él y mostrándole como todo lo que están haciendo. Pero así funciona el online. Y los offline pues trabajan lo que se tarde, o sea, de hecho el offline nunca tiene a su cliente atrás, porque se tiene que renderear, porque se tiene que trabajar, entonces son revisiones cada semana, cada 15 días, etc. Actualmente existen distintos tipos de software de composición. El principal de Autodesk es uno que se llama Composite para las plataformas offline. Es un software que ustedes pueden descargar como estudiantes de la página de Autodesk. No es el mejor, de hecho, ni siquiera es tan popular. Nació llamándose Toxic, luego se llamó Composite y lo regalaban con Maya hace unos años. Ya ni siquiera lo regalan con Maya, pero lo puedes descargar. No es malo, no es malo, pero definitivamente no es la mejor herramienta para composición por nodos. Es una cosa muy rapidita. Y Blackmagic tiene un sistema llamado Fusion, que antes era de una compañía llamada Aegeon. Fusion es una gran herramienta que de hecho es gratuita para estudiantes y es como la herramienta ideal cuando uno trabaja con cámaras Blackmagic y todo esto. Fusion es popular, se utiliza mucho en Europa. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos a Nuke. Nuke es el software más común en México para compositores profesionales y el más demandado a nivel mundial para trabajar en grandes estudios de animación. Nuke es una herramienta que, como les comenté en el foro, es difícil de entender, es elaborada, pero es muy bien pagada. Un operador Nuke puede ganar bastante bien, principalmente llevado por los estudios de efectos visuales grandes. Las agencias chiquitas usan After Effects, pero los estudios grandes utilizan Nuke, ¿ok? Nuke corre en Linux, Nuke corre en Mac, Nuke corre en PC, es un software bastante exigente de recursos, pero que hace que uno pueda trabajar bastantes cosas muy bien. Y evidentemente el esquema de composición por nodos en Nuke es su fuerte, no existen las capas en Nuke. No hay manera de que tú puedas imaginar las cosas en capas, tienes que entender el esquema nodal para poder utilizar Nuke. Por contar un poquito la historia de Nuke, Nuke fue inventado por gente que trabajaba dentro de Digital Domain. Si no saben qué es Digital Domain, están en problemas, porque en realidad si se están dedicando a esto, deberían conocer los grandes jugadores de los gráficos en el mundo, como Digital Domain, ILM, de Framestore, de Mil. Bueno, hay muchos estudios muy grandes, pero Digital Domain es uno de los más grandes, está en Los Ángeles. Y Digital Domain tenía estos dos individuos que eran los que desarrollaron Nuke como una herramienta in-house, es decir, solo le servía a los empleados de Digital Domain, no era la venta, solo era para cuando trabajabas ahí usabas Nuke. Si salías de ahí no había ningún lugar donde usaras Nuke. Obviamente corría en Digital Domain, digo en Silicon Graphics, en estas computadoras que les digo que son de fines de los 90, pero en el 2002, digamos que el Nuke gana un Oscar técnico por parte de la Academia de los Óscares, que es
se dan Óscares técnicos, por si no lo sabían. En lugar de darle un Óscar a un director o a un actor o a alguien de sonido, se le da a los que desarrollan los sistemas. Entonces, cuando reciben el Oscar por el software técnico, Nuke se vuelve una herramienta muy demandada, popular. Es en ese momento que la gente de Digital Domain decide venderles Nuke a una empresa llamada The Foundry. The Foundry es una empresa que está en Inglaterra, en Londres, que adquiere Nuke y los libera para que sea adquirido por las personas. Digamos que eso cambia el paradigma de la industria porque entonces ya puedes componer con el mismo software que utilizan los grandes estudios. Obviamente ILM sigue usando Nuke, Digital Domain también, Framestore, etc. Pero entonces The Foundry pues empieza a sacar muchos productos. Ahorita es una empresa que tiene una gama de productos muy amplia, pero entre ellos Nuke es el más fuerte, el más vendido. Y es el que se demanda por los grandes estudios. Entonces, cuando alguien dice voy a dedicarme a hacer composición avanzada, la única herramienta con la que, digamos, puedes decir que estás jugando las reglas de la industria es Nuke. ¿Por qué? Porque alguien que usa Nuke sabe la misma herramienta que se está utilizando ahorita para hacer la película de Avengers, la nueva, o que si X-Men, etcétera. Ya saben, hay miles de películas, pero prácticamente la gran mayoría se utiliza con Nuke. Tengo un egresado mío que trabaja en Framestore en Montreal. Él aprendió primero Flame en Televisa, saltó a Nuke en Olin, una empresa que está aquí en el DF para efectos visuales, y de Olin saltó a una empresa en República Checa que se llama Worldwide VFX, y de Worldwide VFX se lo llevaron a Montreal a Framestore, y ahorita está trabajando en la nueva película de X-Men, y bueno, él me ha contado que en Framestore tienen 200 personas haciendo composición en Nuke. Obviamente las películas no se hacen en online porque los online no son necesarios, se hacen en offline. Las películas tienen fechas de entrega, 4 o 5 años. Entonces todo se hace en Nuke, offline, y se va armando, ¿ok? Bien, bueno, pues de aquí parte el por qué Nuke. De aquí parte el por qué la composición por nodos se ha vuelto la herramienta mucho más demandada por la industria. Ya iremos viendo cómo se compone por nodos en nuestros primeros módulos de Nuke. Lo importante era que supieran por qué existen este tipo de herramientas y por qué en la industria se juegan con cosas mucho más elaboradas que un simple After Effects. El software lo pueden descargar de la página de The Foundry. Hay una versión que se llama non-commercial, que es para que uno aprenda sin cobrar regalías, nada. Y mi consejo es que si les gustan mucho los efectos visuales a nivel composición, no a nivel 3D, o sea, no partículas, se metan mucho a Nuke. Nuke se convierte en la llave para poder pedir trabajo en una gran empresa, y mi consejo es, si su sueño es hacer cine de las grandes ligas, evidentemente lo primero es aprender Nuke, coman Nuke todos los días. Segundo, entren en algún estudio que use Nuke. En la Ciudad de México están todos en realidad. Y de ahí traten de juntar en un par de años la mayor cantidad de shots de películas conocidas para que su demo reel demuestre que han trabajado en grandes películas. Y de ahí pueden saltar a grandes estudios. Pero bueno, el primer paso para una carrera de gráficos como compositor de VFX, sin duda alguna, es Nuke. Bueno, pues esta es el primer video. Nos estaremos viendo en las siguientes semanas con otros videitos, y cualquier cosa me tienen en Facebook, me tienen mi correo electrónico es carlos@hcg-mediotech.com, y bueno, pues les agradezco por esta sesión introductoria.